Buenos días, sed bienvenidos. Hoy tenemos como complementario terminal de 4 líneas de mutación al hexagrama número 44. Arquetipo de ir al encuentro o encuentro súbito de carácter autocomplaciente que debe contrarrestarse con la lectura positiva del mismo hexagrama. Abajo nos encontramos con la debilidad a la que no debemos ceder. Y la manera adecuada de encararlo, obviamente, es entendiendo de arriba a abajo quién es el cielo, abajo está Sun, equivalente a razonamiento o viento, viento sostén de las palabras del cielo. Si el consultante se atiene a los dictados celestes, sabrá debidamente controlar que en un encuentro súbito de carácter autocomplaciente no dejar entrar a la debilidad. Este es el contexto terminal que vamos a tener en el día de hoy. Partimos, la primera base la constituye el hexagrama del ejército, 7, sistema inmunológico en el ámbito de la propia individualidad corporal. Ni uno ni otro, en su aspecto esencial, se mueven representando estados de crisis. Por supuesto, nada de arbitrariedad. Se mueve informando a todos los elementos que van a participar en el estado de crisis para poder subvenirlo adecuadamente. Lo hacen en función de la dirección de una persona sabia, de un general formado y naturalmente contando con los recursos propios. Dentro de este contexto, muta la línea tercera que lleva el hexagrama 46, la cuarta que lleva el 40, la quinta que lleva el 29 y la sexta que lleva el 4. Entramos en la consulta con la línea tercera, línea ya saben, dificultosa por las tensiones que tiene de una y otra parte. Y le habla al oracular, al consultante directamente. Ten cuidado en que no vaya el coraje, la improvisación, el bravucón a usurpar la posición del necesario general, de la sabiduría, de la sensatez y el conocimiento para dirigir una situación como la presente, que implica que si se usurpa el puesto indebidamente, no nos llevará a la victoria, sino que acarrearemos los propios cadáveres. El complementario transicional, que es el 46, empujar hacia arriba, tiene la singularidad dentro del contexto general de las mutaciones, en el que se repite como un leitmotiv que cualquier actividad de emprendimiento es propicio comportarse como el gran hombre. Aquí se sustituye el es propicio por el es preciso tener un guía ejemplar para con esfuerzo poder seguir sus órdenes, como es conjugando la línea con el 46 de empujar hacia arriba. La cuarta línea, primera ya del trigrama externo, sigue hablando genéricamente al ejército para que esté en antecedente, no vaya a sentir la retirada dirigida por un buen general que sabe cómo preservar los efectivos cuando lo que conviene es retirarse, y no lo vaya a entender de una manera demagógicamente populachera, que entienda que confunda la retirada estratégica, que es lo pertinente indicado en esta línea para liberar los propios efectivos de la derrota, de aquel otro entendimiento viciado en el que se confunde con una huida. La quinta línea central de arriba, del trigrama superior, abunda en la necesidad que ya habíamos
manifestado en la tercera, de no habiendo cuidado con la usurpación del general. Aquí se necesita la sabiduría de ese general, la precisión de un cirujano de nanotecnología que sabe delimitar en el terreno lo preciso, como haría el arquetipo 29 del agua, fiel a sí misma, no tiene pretensiones de carácter egoico subjetivo, sino que se somete con transparencia y fluye fertilizadoramente por donde le va mandando la gravedad. Y esto es lo preciso en esta línea, la capacidad de seleccionar, no de arrasar con todo el campo, sino de seleccionar dentro de ese campo aquello que es preciso capturar, aprender, etcétera, etcétera. La sexta línea es también una advertencia importantísima a la hora de haber movilizado un ejército y haber logrado la victoria, que, bueno, en el reparto que ha de hacerse de los feudos, habla el texto tradicional, tiene 3150 años, entre aquellos que han contribuido en llevar a fin la victoria, en no emplear en ello al vulgar para encauzar el nuevo caudal, representado por el hexagrama número 4, que tiene una estructura establecida, magistral, consolidada, equivalente a la montaña, donde el nuevo arroyo debe circular conforme a ese entorno, ya sea orográfico, de gravedad física o de legislaciones pertinentes del entorno, para paulatinamente irse abriendo un camino. No emplear al vulgar en el reparto de la victoria. Así que, consultante, llegamos al terminar, debes con principio evitar la autocomplaciente debilidad. El siguiente arquetipo que se nos muestra por consulta es el hexagrama número 8, el de la solidaridad. La solidaridad es cosa alegre para aquel que después de reiterada indagación en sí mismo haya en su propósito elevación, duración y perseverancia, principios característicos de lo creativo. Este hexagrama, ante el compromiso importante que significa solidarizar, le dice el consultante: si tuvieras dudas en relación a lo que pretendes y con quién o con qué, busca otras opciones. Pero tampoco debes demorarte demasiado, porque, quiero decir, en la elección de esta u otra adscripción, porque puede que cuando quisieras hacerlo fuera demasiado tarde y ya esté todo cerrado. Dentro de este contexto de solidaridad, muta la línea segunda llevando el 29, la tercera al 39, la cuarta al 45 y la sexta al 20. La segunda línea de la solidaridad le dice al consultante: mira, aquí no es cuestión de que saques tus banderas a la puerta de la casa y las exhibas, y que cuando pase el líder, pues mande a todos tus compañeros, tu familia, a adularlo y tal. No se trata de esto. Esta no es una manifestación pertinente en este momento de la solidaridad, sino que realmente la solidaridad en principio es una disposición interior, una consonancia entre el alma, el corazón y la idea a la que se pretende escribir o de la que uno forma parte. De manera que en estas circunstancias toma el arquetipo transicional del 29, que es: sin pretensión personal, el agua siempre es fiel a sí misma. Discurre con transparente adaptación al terreno de la gravedad, al lugar por donde la gravedad circunstancial le dice que fluya. En este caso, por el interior, con el vínculo interior y no de manera salamera hacia afuera. La tercera línea sobre la anterior
También tiene otra advertencia para el consultante. Guárdate de solidarizar por vete a saber qué motivo puntual o qué rescoldo te vincula a querer producir una solidaridad con alguien o con algo que en lugar de proveer positivamente para el logro, lo que va es a crearte obstáculos, como indica el complementario transicional, que es el 39, impedimento. No te solidarices con quien no es propio tomar solidaridad. La cuarta línea, que es primera ya del trigrama superior, sigue contemplando otra situación, por supuesto habiendo asumido el conocimiento previo del consultante, pues con la cuarta línea dice, hay momentos en que también por empatía, por manifestación de arropo con el conjunto al que se pertenece, el complementario transicional es el 45, un conjunto, una conglomeración de personas que tienen una finalidad colectiva afín, de orden espiritual, en fin, es también necesario en determinado momento, como indica la cuarta línea, de salvar los prejuicios y mostrar ahora sí externamente también el sentimiento de solidaridad. Y la sexta línea pues tiene una advertencia importantísima, le dice el consultante. Si no hubo un buen principio, no debes esperar que vaya a haber un buen final. Por tanto, esta es una línea que augura desventura porque no hay cabeza, no se ha encontrado cabeza a la que adherir. Y remite al consultante a la contemplación en arquetipo número 20. La visión, la vista, la contemplación, que representa a una mediación entre la feligresía o entre un conjunto de personas y los altos dictámenes del cielo, y es como una torre, como un ser mediúnico, un sacerdote, un rey. Ha cumplido las abluciones, pero todavía no el sacrificio, de manera que ahora debe centrarse en contemplar qué cosa ha pasado y qué debe oficiar. Con principio, debes frenar a la autocomplaciente debilidad. El siguiente arquetipo es el de la paz. Chien tiene sentido ascendente y parte de abajo hacia arriba, y Kun tiene sentido descendente y viene de arriba hacia abajo. En la mitad del camino se entrelazan, significando ello con estas entidades cósmicas un desposorio real de una magnitud sublime. Por tanto, una conjugación de las fuerzas en paz, propiciando obviamente lo creativo y desglosando lo no creativo, lo vulgar, lo vil. Dentro de este contexto muta la línea primera al 46, la cuarta al 34, la quinta al 5 y la sexta lo hace el 26. Primera línea dentro del contexto de la paz. El oráculo le dice al consultante, a tu manera, tú y los tuyos podéis emprender. Bien, pero siempre necesariamente conforme a un modelo de necesidad ejemplar y por supuesto con vuestros propios esfuerzos, como indica el complementario transicional. El 46, empujar hacia arriba como empuja la simiente en cuanto abre su semilla y empuja buscando la claridad del día y la fotosíntesis. La cuarta línea, primera del trigrama superior, habiendo asimilado ya esta primera línea, dice sí así, después, sin gastar, sabes condescender, lo que vas a incrementar el poder de la paz en un gran poder, como indica el transicional hexagrama número 34. Ojo que un gran poder, antes que a progresar de cualquier forma,
Su característica principal es perseverar en no pisar caminos que no se correspondan con la ley y no se deba pisar. La línea quinta dentro de este contexto de paz le dice al consultante que en determinados momentos en la gobernación será preciso, lo mismo que antes ha sabido condescender en la línea anterior, es tomar la iniciativa y aunque la tenga que tomar en relación con aparente desdoro de las condiciones en que se vive, pero es una sesión de largo alcance con un complementario transicional que te dice cede y espera. El complementario transicional es precisamente el arquetipo de la espera, representado por las nubes están en lo alto del cielo, ya se ha hecho la debida afección y ahora conviene esperar el siguiente movimiento que está fuera del alcance de las propias posibilidades prácticas. La sexta línea, aun estando en este contexto de la paz, dice lo que en principio fue la gloria de los ciudadanos, aquella muralla que nos protegía y que nos llenaban de orgullo, ahora se están desmadejando y se caen lienzos y no corras a ponerte debajo, no puedes impedir el fin de una ciclicidad. Lo que debes predisponerte es a ver el complementario transicional como ilustrador de lo que debe hacer. ¿Cuál es? El gran transformador. ¿Qué representa? Representa el tesoro ancestral que la civilización guarda para cambiar las energías primitivas o emergentes en el ser humano por un conocimiento facultativo que sea de utilidad para el propio consultante y también para la sociedad en la que vive. El gran transformador, la universidad de la vida, se hunde la muralla, vamos a ver cómo podemos reciclar o hacer un nuevo emprendimiento, pero no ponernos debajo de los lienzos. De manera consultante que con principios debes contrarrestar que se te cuele autocomplaciente debilidad. El siguiente arquetipo es el de la modestia, esa grama número 15, que también representa la balanza de la justicia en el orden cósmico. Vacía lo que está demasiado lleno y llena lo que está demasiado vacío. Y esto además lo hace sin arrogancia, con modestia. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva al 46, la cuarta lo hace al 62, la quinta al 39 y la sexta al 52. La línea segunda del arquetipo de la modestia. Dice tal cual, te reboza el corazón, manifiestas en las palabras y tiendes a manifestar también en los hechos. Esto en principio está bien, pero para cumplimentarlo debidamente debes tener en cuenta el complementario transicional, el 46, el empujar hacia arriba, necesariamente conforme a un patrón de carácter ejemplar y con el propio esfuerzo. La línea cuarta, línea primera del trigrama superior, ya dejando abajo el trigrama anterior y debajo inmediatamente de la gobernación, pues tenemos a un funcionario de alta cualificación que se ocupa diligentemente de atender las demandas de abajo hacia arriba, de comunicarlo de arriba hacia abajo y además lo hace con total diligencia y sin que nada se le quede, por así decir, de una manera explícitamente vulgar, se le quede nada entre las manos. Para él no es. Está atenido a lo inmediato, circunspecto y concreto. Esa grama 62 es el complementario de esta transición. La virtud está en no tener grandes ambiciones, sino en cumplir estrictamente en aquello de que nos debemos ocupar. Ahí está la verdadera importancia de este complementario transicional. La siguiente línea del hexagrama de la modestia
tenemos a alguien verdaderamente modesto que lo que se ocupa es de realmente de llevar elementos veraces al medio en el que actúa y que encuentra impedimentos que se le van echando como se le tiran piedras a una rueda, entre los radios de una rueda para entorpecerlo. No, la modestia no le impide para nada, sino que le dice, no, no, esto es realmente como tiene que ser y tú no me vas a impedir que yo siga adelante con este proyecto debido. De manera que voy a superar los obstáculos de la manera que mis energías y mis medios me permitan. El complementario 39, sortear adecuadamente los impedimentos, luchar contra aquellos que te quieren obstruir el camino debido. Finalmente, en el contexto de la modestia, en la línea de la sabiduría, la sexta, el noble, a la hora de analizar y enjuiciar y corregir, empieza por sí mismo y por los suyos, quienes participan de su responsabilidad. Y para estar a la altura de la pretensión de justicia y de modestia que representa el contexto. El arquetipo transicional, el 52, el del meditador por excelencia, montaña sobre montaña, implica un gone entre el pasado y el futuro, pero un requerimiento de estar en el aquí y ahora, con desapego del yo. De manera que pasamos al complementario total, sometiendo a principio la autocomplaciente debilidad. El siguiente arquetipo con que nos encontramos, nos trae el consultante hoy, tiene como base el hexagrama 16, arquetipo del entusiasmo, cuya esencialidad prismática, por ir rápidamente a contexto práctico, es, siendo el espíritu de la música, lo requerible es, para no desbarrar en un contexto con una propuesta inadecuada, es afinar el oído, la finura del oído, para captar qué ritmo, qué melodía y qué vibraciones se producen en el entorno. Y cuando nos hayamos permeabilizado plenamente de ello y llegado a empatizar, entonces nos podremos sumar al cante, incluso dirigir y hacer marchar algunas de las secciones. Dentro de este contexto, la línea segunda nos lleva al 40, la tercera al 62, la quinta al 45 y la sexta al 35. La línea segunda del entusiasmo descubre al consultante eh, sobre una roca sólida de sustento. Ahí está bien cimentado, le dice, en una situación semejante, puesto que descansa sobre una roca, un pilar, no te dejes devorar por frulería, no vayas a llegar noble, no duda ni un día en liberarse de ese sentimiento quizás emergente de un pasado remoto que ya debe estar más que superado, o de elementos del entorno que vienen a ofrecerte bagatela, y lo que debes tomar ejemplo de asiento sobre la roca en la que está, liberarte, como indica con generosidad el hexagrama transicional, arquetipo de la liberación 40, en el que el noble salta sobre el obstáculo y se ocupa de lo que le exige la cotidianidad en su posición. La tercera línea le dice al consultante, no es cuestión ni de que te precipites ni que te demores. Tienes que estar atento a coger al vuelo. Uso la imagen del complementario transicional, el 62, que es un pájaro en vuelo que está al cargo de la alimentación de su nidada y que no se extravía. Va a lo inmediato, pequeño y concreto, que es lo que en este caso
se le sugiere al consultante que no se demore demasiado ni esté esperando que vaya a caer el maná del cielo, sino que coja el momento oportuno y los elementos que precisa para el objeto de su consulta. La quinta línea, ya central del trigrama superior, le dice al consultante: ciertamente vas a tener que sacrificar con reiteración por el conjunto en el que estás o al que quieres adscribirte o en el que ya estás comprometido. Y aunque te digan, oye, otra vez hay que reparar esto, pues otra vez, aunque tú quisieras tirarlo y cambiarlo por una cuestión nueva, vas a tener que reparar con reiteración. Y esto lo va a hacer en razón del mantenimiento del equilibrio, ya sea económico, físico, moral, de salud, etcétera, del conjunto que tiene prioridad sobre tus creencias individuales. El 45 es el sentido de la reunión que prevalece sobre la subjetividad de los elementos que la componen. Finalmente, la línea sexta de este diagrama del entusiasmo, pues dice, oye, aquí frena el entusiasmo porque va de corrido y te vas a dar de bruces contra la próxima pared que se te cruce o que tú te cruces con ella por no saber frenar. De manera que frena ese impulso, ese entusiasmo desmedido. Ábrete receptivamente para captar luces arriba que puedan iluminar bien todo el trayecto, los baches, los medios, los altos, para poder progresar adecuadamente. Así que, consultante, con principio debes controlar la autocomplaciente debilidad. El siguiente arquetipo con el que nos encontramos y 4 mutaciones es el del seguimiento, el diagrama 17. La conformación está en consonancia con el tiempo del Tao, del que vive el consultante y el objeto de su pregunta, y manda conformarse con las circunstancias reales. Dentro de este contexto vamos a ver las líneas que tienen prioridad, como ya sabéis. Primera que lleva el 45, segunda que lleva el 58, tercera que lleva el 49 y sexta que lleva el 25. Primera línea de mutación en el contexto del seguimiento y de la conformación, como antes hemos dicho, con el Tao. Y el oráculo le dice: es momento de de cambiar las circunstancias, de salir, como se diría en términos llanos, en el entorno general. Sal de tu área de confort sacrificando por el conjunto congregacional, que es el complementario transicional de esta línea. La segunda línea, sobre la anterior, dice: además, debes dejar al parvulario detrás, las costumbres pueriles. No puedes tener las costumbres pueriles y en la compañía del adulto, que es lo que te indica el complementario transicional por medio del arquetipo número 58, reunión con los pares selectos, no con cualquiera, sino con aquellas criaturas que uno elige porque tiene capacidad recíproca y capacidades recíprocas para ayudarse. La línea tercera, que lleva al 49, dice: ciertamente que al dejar el parvulario vas a pagar vas a sentir que como que pagas un peaje, ¿no? Es decir, dejas el tabaco, perdónenme los que fumen, uso tópicos convencionales, es decir, vas a perder lo gustoso que tenía anteriormente de moverte entre el parvulario, pero es que ahora vas a renovar tu calendario, como indica el complementario transicional. El diagrama número 49, arquetipo de los cambios, que va desde la flecha del pájaro hasta los cambios estatales, cuando pertinentemente se deben hacer. La línea sexta, dentro del contexto de seguimiento en el que estamos, dice: así
si te has comportado y has asumido todos estos dictámenes por lo alto, afecto serás en virtud de tu fidelidad esencial. Esto de la fidelidad esencial viene determinado por el complementario transicional arquetipo de la inocencia, hesagrama 25, sin segundas intenciones y conforme a los principios que el cielo o el cosmos ya ha depositado en el consultante previamente. Así que controlando con principios la autocomplaciente debilidad. El siguiente arquetipo con el que nos encontramos es la mordedura tajante, hesagrama número 21. Chen muerde atravesando el obstáculo intromiso que impide la claridad, la justicia y el correcto proceso de alimentación. Dentro de este hesagrama, la línea primera nos lleva al 35, la segunda al 38, la tercera al 30 y la quinta al 25. Con la primera línea, el oráculo sorprende al consultante y el consultante debe sorprenderse o a sí mismo o a quien le está tratando de delinquir. Dice, si corriges nada más que al comenzar, puedes instruir y hacer progresar de manera inmediata. Si coges al niño en el meter la mano en la cartera de mamá o de papá y lo corriges y lo ilustras, que eso no es pertinente, obviamente es una lección de progreso importantísima. Lo mismo si el consultante se coge a sí mismo como si el entorno es externo y coge y corrige adecuadamente. Esto en la primera línea de mutación. Con la segunda, hemos topado con alguien o nosotros mismos somos obstinados en corregirnos o en corregir. O el elemento a corregir es duro de pelar. Aquí el texto tradicional incluso autoriza que se pierda el delicado sentido del olfato en la mordida, como aquellos perros de presa que tienen la nariz desplazada para no soltar la mordida. Porque el delincuente es duro. Sin embargo, deberá tener en cuenta, está autorizado poder perder el delicado sentido del olfato, pero debe tener en cuenta su propia singularidad y la diversidad con la que se puede encontrar en el mundo, que es mucha, con tendencias divergentes. El complementario transicional es el 38 y eso es lo que exige. Conservar la propia dignidad individual, respetar la ajena y jugar dentro del contexto a lo posible. La línea tercera, aparte de contumaz, el texto tradicional habla de que topamos con carne seca, cartilaginosa y además mordemos donde la ponzoña de la punta de la flecha del antiguo cazador selvático, pues la hiel, que lo trasladaríamos al ámbito doméstico de ciertas culturas, nos amarga la boca, es decir, al ocupar, pero toca ocuparse de buscar justicia, de castigar. Pero nos advierte que la persona o la entidad con la que nos la jugamos tiene también réplicas de carácter agresivo y desagradable contra nosotros, que son las salpicaduras. No obstante, está empleado el morder la carne seca. ¿Cómo? Pues como nos indica el complementario transicional. ¿Cuál es? El hesagrama 30, lo adherente, adherir a lo esencial, sabiéndose discernir lo claro de lo oscuro, siendo perseverante en la docilidad, pero para obtener luz y poder propiciar también luz. La línea quinta, dentro de este contexto, le dice al consultante, el asunto está claro, pero no es de fácil resolución, de manera que vas a tener que perseverar como si actuara, el texto habla de una
flecha, pero de oro, es decir, es metal duro porque hay que insistir con firmeza, pero el hecho de que la flecha sea de oro implica la naturaleza noble del empuje. Y el complementario con mayor razón nos dice, oye, que soy el arquetipo de la inocencia, no tengas segundas intenciones, no te distraigas con otro asunto y sé fiel a la esencia original. De manera consultante que con principio debes controlar la autocomplaciente debilidad. El siguiente arquetipo con el que nos encontramos hoy es el de la gracia, el Sagrama 22. En el ámbito de la naturaleza, como siempre reitero, ahí no hay engaño. Es decir, el firmamento le parece a toda la criatura bello y la naturaleza, los paisajes de la naturaleza terrestre también. Ahora, en el ámbito del humano, efectivamente, hay obras bellísimas como las obras de arte consumado, pero también hay enmascaramiento, que en virtud de encubrir, pues ocultan debajo elementos que no corresponden con la belleza externa con las que queremos solaparlo. De este contexto partimos. El texto tradicional, si el hexagrama es único, bueno, dice, a menos que lo que pretenda adornarse algo con la consistencia fundamental, como lo que hemos citado de positivo, adolece de ambigüedad y puede encubrir, de manera que grandes emprendimientos no, sino pequeños emprendimientos. No obstante, nosotros le vamos a dar prioridad a las líneas puesto que las tenemos. La primera nos lleva al 52, la segunda al 26, la cuarta al 30 y la quinta al 37. La primera línea del arquetipo de la gracia, lo trascendente le habla al consultante, le dice, ni alto ni atajo es pertinente tomar. Embellece los pies el meramente andar con ellos sobre la tierra y sin ir más allá del momento presente, desapegado de apego egoico, como indica el complementario transicional de Sagrama número 52, arquetipo que acumula montaña sobre montaña, aquietamiento, desapego y un gozne entre el pasado y el futuro. La segunda línea de mutación, que también tiene el consultante, nos lo lleva al hexagrama 26 como transicional. Y el texto le dice, ciertamente puede adornarte el mentón con una graciosa perilla o una barba, de la manera en que se lleve, la adorna bien. Pero eso no le va a añadir contenido a tu cabeza, a tu corazón, a tus principios. Sería mucho mejor que, puesto que tienes ahí el transicional 26, la universidad de la vida está al alcance de tu mano y contiene toda la sabiduría ancestral acumulada en la que el ser humano va y se ilustra para hacerse útil a sí mismo y a los demás, y ve y toma mejor un ejemplo de mayor profundidad que el mero adorno externo. El Sagrama 26, el transicional, el gran transformador o la universidad de la vida, como yo la llamo coloquialmente. La cuarta línea, primera del trigrama superior, la tendencia a seguir el adorno es muy común. Jugamos mucho con la forma y el consultante tiene aquí esa tendencia. Mientras que el texto le dice, entre más abigarrado de oropel y la sencillez que te muestra la línea en su expresión literaria tradicional, que muestra un caballo blanco, está indicando que elijas la sencillez. Indica el complementario transicional por profundizar todavía más allá del consejo. Adhiere a lo esencial, separa luz, separa lo claro, lo duro de lo blando,
para que penetre la luz tanto en ti como en el exterior de manera diáfana. La siguiente línea de mutación nos muestra al consultante en las altas colinas del contexto sociocultural elevado de donde vive. Y él llega allí con una modesta madeja de seda en la mano. Es decir, sus mm, recursos de presentación adolecen de pobreza, son cortos, pero vamos a reparar en que su actitud es perfectamente real, es sincero. Su actitud en aquel de comportamiento y de mm, respeto es sincero. Y además, la cualidad de la seda es una materia noble y además de noble, maleable en relación al entorno que implica el complementario transicional, un crisol de virtudes que capacitan para separar el caos de la civilización y que es la tradicional estructura de la familia, que se rige por los principios del amor, de una jerarquía bien establecida, del respeto entre los miembros componentes, de la lealtad entre ellos y de basar las palabras en la verdad. De manera consultante que con principio debes controlar, no se cuele la autocomplaciente debilidad. El siguiente arquetipo es el de la desintegración, una única línea ya dentro del hexagrama que ocupa la cúspide. El juego de naipe infantil en el que nos empeñamos en hacer un castillo y por ser excesivamente ambicioso a la hora de colocar uno más, se cae. Emprendimientos traen desventura, lo propio de esto es no pretender avanzar, sino volver sobre la base generosamente para sedimentarla adecuadamente. Dentro de este contexto, muta la línea segunda al hexagrama 4, la tercera lo hace al 52, la cuarta al 35 y la quinta al 20. La segunda línea es la primera que tiene el consultante dentro de este contexto de desintegración. Y el oráculo dice, en el medio no tienes ningún ayudador. Nadie va a venir a ayudarte, ni de la izquierda, ni de la derecha, ni de atrás, ni de arriba, ni de abajo. Por tanto, más vale que suelte los residuos de mojigatería que entiendes tú como rectitud y que contemplando el ambiente abras camino como indica el complementario transicional, el 4, el hexagrama de la ignorancia juvenil, que muestra una estructura ya determinada, como el magisterio que representado por una montaña, y siendo tú el arroyo serrano que va a abrir ese camino, pues vas a tener que adecuarte a las condiciones que impone la montaña. Y pues, poco a poco ir acumulando dócilmente para abrir tu propio caudal. Esto es lo que es pertinente, que te acomode a las exigencias del entorno y a las costumbres del entorno. La tercera línea que muta y llevar 52 le dice al concertante, en virtud de un vínculo que tienes de carácter superior, te puedes desligar del entorno de vulgaridad en el que estás inmerso. El complementario transicional, que es el arquetipo de la meditación, montaña sobre montaña, indica el paso entre un estado y otro, pero significando aquietamiento en el aquí y ahora y con desapego del yo, separándote obviamente del entorno vulgar en el que venías participando. La cuarta línea, primera ya del trigrama superior, tiene una advertencia muy seria para el consultante. Le dice, ten cuidado que el derrocamiento que implica la denominación del hexagrama
va a alcanzar a tu propio cuerpo, o a tu proyecto, o a tu proyecto y tu cuerpo. De manera que debes tomar nota del complementario transicional, ser receptivamente abierto y entregado a una clarificación, la luz superior, para que ilumine los bajíos, las mesetas y las cumbres, y por ello puedas progresar adecuadamente en lugar de recibir un descalabro. La quinta línea, que también muta y que nos lleva al hexagrama número 20, ya se supone que el consultante ha asumido todos los dictámenes anteriores y por tanto está ya muy cerca de la única línea yang, es decir, está cerca de la luz. Como la luna está más alta y próxima al sol, y pues de manera refleja, pues recibe luces, y en función de esas luces puede oficiar como un mediador, que es lo que representa el complementario transicional, a alguien que está entre la comunidad base, pongamos por caso, y los dictámenes celestes, y es un funcionario mediador que ha cumplido las evoluciones, pero que al recibir luces se centra en no equivocar el dictamen hacia abajo y se contempla a sí mismo y al entorno. Como añade el complementario final, con principio debes controlar a la autocomplaciente debilidad. El siguiente arquetipo a contemplar con 4 mutaciones es el de la merma, hexagrama número 41. Mermar abajo, yendo directamente a lo colegible práctico para el consultante, mermar deseos, caprichos y pasiones para tener un mejor gobierno de sí mismo y de aquello de lo que uno pretenda ocuparse. Dentro de este contexto vamos a ver las líneas que tienen obviamente prioridad para el consultante, puesto que las ha obtenido en mutación. La primera que lleva el hexagrama 4, la tercera que lleva el 26, la cuarta que lleva el 38 y la quinta al 61. La primera línea del 41 de la merma le dice: consultante, así para empezar, si con tus obligaciones cotidianas para contigo y el entorno comprometido has terminado, has cumplido debidamente, entonces sí que puedes ir a ayudar a excavar otro cauce, como indica el complementario transicional arriba de esta primera línea, el 4. Ken, la montaña, lo establecido y un cauce discurrente que ha de acostumbrarse a circular en relación a ese entorno. La tercera línea en mutación lleva el hexagrama 26. Y estamos en el contexto de la merma. Y le dice al consultante: ya te quedes solo o tengas intención de buscar otra asociación, vas a tener que dirigirte a la universidad de la vida, al gran transformador, es decir, al estamento de tu civilización, de la cultura a la que pertenece, para reciclar esta situación que te pronostica la línea. Que o bien te vas a quedar solo en tu pretensión, o bien vas a tener que buscar nuevos asociados. Y para ello, pues necesitarás tomar un ejemplo pertinente dentro del contexto de civilización a la que pertenece. El 26 significa eso, el gran transformador, que en virtud de lo acumulado en sabiduría, pues lo mismo sirve para ilustrar el comportamiento de los santos que el de los técnicos o el de los meros peones. La línea cuarta, que también muta y lleva el 38, le dice al consultante: primero debes deshacerte del lastre en que impide que gente que te esté bien dispuesta
o que pudiera interesarte por tu proyecto, no lo hagas. Lleva arrastrando un lastre como el que lleva, en fin, está cargado de vicios y eso. De manera que deshazte del lastre que te hace pesar y así nuevos elementos, aunque no sean exactamente convergentes, pero sí en lo posible, para tu deslastre de enfermedad, de vicio que llevas, pues te puedan reorientar y puedas tú reorientar tu posición en el mundo, en tu trabajo, en el proyecto que has llevado con su vida. La línea quinta dice, dentro del contexto en el que estamos, dice sí así, desprejuiciadamente, tú logras introyectar los elementos que tienes delante, eh, hasta digerirlos como propios, pues podrás con profunda verdad llegar a transformar también en el exterior. Así que, consultante, con principio debes controlar la autocomplaciente debilidad. El siguiente arquetipo con el que nos encontramos es el 42, prototipo de el aumento del carácter, la capacidad de ceder de arriba a abajo para estimular el cruce de las grandes aguas, la participación en el cruce de las grandes aguas, sabiendo estimular. En términos muy concretos, este estímulo de lo superior se produce necesariamente por el deslastre de vulgaridad. El texto tradicional dice que el noble donde ve el bien lo hace suyo y si tiene defectos se deshace de él. Y con ello estimula el crecimiento tanto de sí como de los demás. La línea muta, la primera al 20, la segunda al 61, la tercera al 37 y la cuarta al 25. Primera línea del contexto del aumento, recibimos bendiciones. El texto advierte, las bendiciones nunca vienen para un regodeo egoico para sí mismo y chuparse luego los dedos. No, las bendiciones tienen un destino que pasa obviamente por personas o instituciones, pero que deben tender a expandirse adecuadamente. El complementario transicional de esta línea, que es el 20, que implica la estructura de un mediador, como una torre, como un sacerdote, como un rey, que está entre el cielo y la gente que lo sigue abajo y que ha cumplido la ablución, pero todavía no el sacrificio. De manera que está muy atenido a no confundir a los de abajo y no desvirtuar lo que recibe de arriba. Esa grama 20. La línea segunda lleva el 61. El aumento de las bendiciones sigue. El texto tradicional dice que dispares de tortuga caen como bendiciones, nada podrá impedirlo, pero el complementario transicional nos dice la manera adecuada de gestionar estas bendiciones que no caen. El 61 está abierto receptivamente para desprejuiciadamente poder asimilar aquello que nos lleva y con serenidad y un razonamiento profundo deglutirlo hasta hacerlo propio, de manera que pueda expresarse también hacia el exterior de una manera generosamente transformadora. La línea tercera que lleva el 37 le dice al consultante, oye, estás viviendo en relación a tu consulta un periodo tan benéfico que lo que en otras circunstancias sería nefasto, para ti ha de resultar en beneficio de tu propio clan, como indica el complementario transicional que es la estructura familiar de principio. La línea cuarta, que es ya línea primera del trigrama superior y que sitúa al consultante con sus bendiciones como un ministro, porque está por debajo del gobierno, de la línea de gobernación y por encima de las tres líneas del trigrama inferior, pues le dice,
debes actuar como si estuvieras munido por un sello real, como si estuviera, no, estás munido por un sello real, de manera que atente sin segundas intenciones a lo esencial, como indica el complementario transicional, el 25, arquetipo de la inocencia, que no te distraigan ni segundas intenciones ni encuentros imprevistos. Actúa como mediador entre el cielo y la tierra. De manera que con principio debes controlar que no se te llegue a colar autocomplaciente debilidad. El siguiente arquetipo lo llamo yo de la subordinación. En realidad su nombre tradicional es la desposanda o la concubina, que viene en términos directos a contemplar que ciertamente el corazón tiene sus propias tendencias, lo visceral, pero en el ámbito de lo civilizado se supeditan necesariamente a- al contexto espiritual, legal, moral, de legitimidad. El deseo debe ser contenido. El texto dice que el noble, por la eternidad del fin, reconoce lo perecedero y por tanto no emprende con solo los deseos del corazón. Esto es adjudicable al texto del 54. La línea nos van a decir, en cambio, al consultante en qué tesituras puntuales se mueve. La primera lo lleva al hexagrama 40, la tercera al 34, la quinta al 58 y la sexta al 38. La primera línea le dice, adquieres una posición subordinada, pero entre estar perdido, vagando sin saber qué hacer y obtener una posición subordinada, de tus elementos más perentorios al menos, recibes liberación, como indica el complementario transicional hexagrama número 40. Sé generoso en la aceptación de estas circunstancias y ocúpate inmediatamente sin remora en lo que realmente te debe y te demanda el día a día. La tercera línea le dice el consultante, si la cuestión que pretende no te corresponde por ley, no debieras poder obtenerlo por poder. El texto tradicional habla de que si te quieres entregar como concubina, no es digno, esto en los términos éticos, morales y espirituales en general, pero es soportable dentro de la sociedad. Y como a fin de cuentas eres tú mismo, lo podría sobrellevar. Pero ten en cuenta el complementario transicional, que es el arquetipo del poder de lo grande. Y un poder de lo grande, no arrolla hacia adelante porque puede, sino que lo primero que hace es observar en no poner el pie en camino que no sea de ley poner. Esto también muta la línea quinta llevando al 58 y le dice al consultante, debes aprender a ceder, aunque no vayas a tener en principio las mismas condiciones que tenías en tu contexto. Va a disminuir las condiciones, al menos materiales, en relación a lo que pretende. Pero está haciendo una sesión de largo alcance para poder regenerar cuando proceda. Ya tiene el complementario transicional delante, que es una esperanza de regeneración con los pares, haciendo excepción ahora. Luego regenerará con tus pares, con los que son pertinentes para el comportamiento ético y fiables para una vida saludable en todos los sentidos. La línea sexta, dentro del contexto en el que estamos, que es de subordinación, pues le dice, la sabiduría y esta línea con un paripé se llevan mal. Ella aporta una cesta en la que las viandas son de plástico
y tú llevas a un cordero que ya ha sido degollado. Cumplir las apariencias a los ojos de la comunidad, pero esencialmente soy divergente. Y falta el principio de autoridad, como indica el complementario transicional, el 38, el antagonismo, que lo que dice el noble allí donde está conserva su propia dignidad y va a lo posible, pero no forzando una unidad que es imposible. Así que con principio debes controlar que no se te llegue por debajo a colar autocomplaciente debilidad. El siguiente arquetipo es el de la plenitud. El Hesagrama número 55 explica obviamente plenitud de elementos de claridad y también de oscuridad. El hesagrama representa bajo Alía y delante Aschen, es decir, cuando la cosa está clara, porque es aplicación de justicia, cuando la cosa está clara, se ha debatido, se ha clarificado el juicio, lo propio es no hacer dilación sobre su aplicación en el exterior. Dentro y sin tristeza, y como el sol al mediodía, dice el texto tradicional. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 62, la segunda al 34, la quinta al 49 y la sexta al 30. La primera línea dentro del contexto de la plenitud, le dice el consultante. Más allá de lo convencional, será necesario que establezca o establezcáis un periodo de tiempo con el que compartir con alguien o con una institución para llegar a concretar en relación a lo que se precisa en esta circunstancia. El complementario transicional es el 62. Estar en lo inmediato, pequeño y concreto, que es lo importante en este contexto y que debe salvarse por medio de un tiempo de intercambio perfectamente delimitado, pero por encima de cualquier convención para llegar a concreciones. La línea segunda del 55 dice, después de este periodo inicial, no te debes nuevamente allegar para odio suscitar, sino sobre la verdad, asentar sobre un gran poder de verdad. Esto está determinado por el complementario transicional, el hesagrama número 34, el arquetipo del gran poder, que se piensa mucho en no pisar camino que no se corresponda con el orden. La línea quinta, que ya central del trigrama superior y por tanto de gobernación, y ya debido el consultante a asimilar lo anterior, dice, así si centralmente abierto en tu gobernar, se te van a acercar líneas secretas para en su debido momento poder renovar para bien las condiciones, como indica el complementario transicional, el hesagrama número 49, arquetipo del cambio que va desde el día y la noche, los calendarios, hasta las grandes revoluciones estatales. La línea sexta le dice al consultante, dentro de la plenitud que se comprende de algún modo que los claroscuros te puedan querer hacer huir de la situación y vagar por el limbo, sin embargo, no lo hagas, no lo hagas. Tienes responsabilidades, adhiere con perseverancia a lo esencial, ve clarificando lo claro, separando lo duro de lo blando, introyectando luz en ti mismo y en el entorno al que te debes en lugar de huir, como indica el complementario transicional, que es el hesagrama 30, de la capacidad de adherir esencialmente y de ir produciendo dócilmente luz. De manera que debes, con principio, controlar que no se te cuele complaciente debilidad. El siguiente arquetipo con el que nos encontramos hoy es el de la justa regulación.
habla el texto de que todo en el universo tiene una medida que es la adecuada. Ciertamente que individualmente no se conoce el fondo del universo, cuántos átomos contiene, ni siquiera la arena, por ejemplo, no es, la estatura de cada uno es proporcionada a la genética y el destino individual, y así el pienso de un chihuahua no debe ser lo mismo que el de un San Bernardo, pero para todo hay una medida que es la adecuada, y en encontrarla ahí está la virtud y ese es el contexto del desagrado del que partimos, la justa regulación de lo que pretendamos, ni corto ni largo, para que ni sobre y sea un exceso, ni para que falte y haya un detrimento y una reverdía. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 29, la tercera al 5, la cuarta al 58 y la sexta al 61. La primera línea, contexto, regulación. Bien, le dice el texto oracular al consultante. Para empezar, la puerta está cerrada. El complementario transicional es el arquetipo del agua. No pierde la fidelidad a sí mismo, no tiene tampoco pretensiones subjetivas, discurre con transparente adaptación a la ley de la gravedad circunstancial. De manera que como la puerta está cerrada, rellena todos los huecos previamente por el interior. La línea tercera, le dice el consultante, a ti mismo, en primer lugar, debes saber aplicarte limitaciones y tener paciencia para esperar el momento oportuno para las distintas cuestiones de que quieras ocuparte. El complementario transicional de esta línea, que requiere que el consultante se aplique limitaciones a sí mismo, es el arquetipo de la espera. La línea cuarta que lleva al 58 y que es ya primera del trigrama externo, le dice, luego no te empeñes en ir contracorriente, para nada. El agua fluye conforme le va planteando el terreno circunstancial y la gravedad conjuntamente sortea la piedrecita y va fluyendo a favor del tiempo circunstancial, de la gravedad circunstancial, con, tendiendo a regenerarse con los pares, que es el complementario transicional que puede ayudar en la regeneración si no nos empeñamos en ir contracorriente. El complementario transicional de esta línea es el 58, arquetipo de lagos que reposan sobre el lago. La línea sexta dice, finalmente, para saber limitar adecuadamente, a veces estamos en la última línea, no hay más remedio que aplicar una dura restricción para corregir una deficiencia gravemente cronificada y además en la que nos empeñamos en seguir y no hay más remedio que poner una dura restricción. Pero el texto tradicional nos dice que no debemos ser muy perseverantes en ello porque la naturaleza acaba rebelándose contra eso. De manera que el complementario transicional, en este punto en que hay que ser severo, pues nos da una medida muy pertinente, que es el 61. Abrir interiormente el centro para analizar desprejuiciadamente, con serenidad y profundo criterio racional, sin prejuicio, para asimilarlo como propio y finalmente poder dictaminar, aunque sea regulando, pero con justicia que todo el mundo llega a comprender. Así que con principio habrá de frenar y encauzar la autocomplaciente debilidad. El siguiente y último escalón de nuestra clase de hoy lo iniciamos con el hexagrama número 63, cuya denominación es después de la consumación, que implica haber estirado todos los elementos de la paz hasta su maximidad. No solo la paz está en el centro de la corte,
sino también en las colonias y con el mismo sentido de homogeneidad. Esto tiene de bueno, pero también tiene de malo que no podemos estirarla más, porque cuando hemos llevado una cosa a su maximización, quitarle, deprimirla y añadirle destrozarla. Perseverar. Dentro de este texto, conservar. El texto, de hecho, dice el principio orden, al cabo confusiones. De manera que para evitar las confusiones, mirar la manera de conservar este difícil y deseable equilibrio que hemos alcanzado. Dentro de este contexto, no obstante, tienen prioridad las líneas, tienen mutación, al menos para esta consulta. La primera lleva al 39, la segunda lleva al 5, la cuarta lleva al 49 y la sexta lleva al 37. La primera línea, después de haber consumado la labor, dice: no te precipites, todavía hay dificultades delante, no te precipites. Para que lo que tienes delante, según nos muestra el complementario transicional, son obstáculos, impedimentos. Y la actitud del noble ante el obstáculo y los impedimentos es pararse para analizar, en principio, qué vínculo hay entre él y el obstáculo que tiene delante. Y a partir de ahí prosigue hasta aprender a colegir los elementos para poder solventarlo cuando proceda. De momento, parar para analizar. La segunda línea insiste en el frenazo. Dice: frena ese impulso inicial y sin perder la finalidad, párate esperando, porque todavía las nubes están en el cielo y no se precipita la lluvia. Y el labrador no se inquieta por lanzar las nubes, sino que se para esperar que se produzcan las primeras precipitaciones. La cuarta línea, primera del trigrama superior, dice: en realidad tú no cuentas realmente de manera práctica con aquello que tú crees poder contar. El texto tradicional dice que lo que en otro tiempo eran tus vestimentas ricas y de orgullo, ahora se han convertido en el halcón, en harapos. De manera que debes esperar, como indica el transicional, con fe, mejores condiciones para poder renovar la situación cuando se conjugue la sabiduría pertinente con los elementos ejecutivos de carácter práctico y ellos en combinación con el tiempo adecuado. La línea sexta, si has asimilado los dictámenes anteriores, dice: después que llegues a lograr, no te debes volver jactanciosamente la cabeza hacia atrás y te pase como a la mujer de Lot, que te quedes convertido en estatua de sal. No, debes seguir hacia adelante en base a los principios del arquetipo regulador y diferenciador del caos y la civilización. La fragua de valores en la familia, que pasan por el amor en primer término, una sabia jerarquía, un respeto por las individualidades, una debida lealtad entre ellas y el basar las palabras en la verdad. De manera que la autocomplaciente debilidad, con principio, debe frenando encauzar. Y con esto pues terminamos nuestra clase de hoy. Gracias por vuestra atención.